¿Tenés luz? Me toca tú. Está un poco más cerca de ella. Bueno, hermanitas, arrancamos después de tantos Luchas. Como decía Claudia, experimentando el fruto de la paciencia, de la templanza. Bueno, ya descansaron, ya comieron, ya caminaron, hicieron todas las tareas. Bueno, estamos medio atrasaditas, pero le damos paso a Yumay con las canciones y después memorizamos el pasaje. Muy bien. Yumay, adelante. Muy bien, espero que hayan pasado lindo acá con Graciela, charlamos, vino su esposo, estuvimos comiendo juntos los 4, conversando un montón, ¿verdad? Fue una bendición. Precioso. La verdad que sí. No hay como lo presencial, ¿verdad? No hay como lo presencial. Que el Señor nos ayude. De todas maneras, sí. Es una bendición que el Zoom continúe siendo una herramienta para las que están muy lejos, ¿verdad? O están enfermas, que no pueden estar. Pero siempre las que podamos estar, tenemos que estar, porque el estar es una bendición. Pues, ¿qué les parece si cantamos? Voy a cerrar acá. Yo les voy a compartir pantalla. Y repetimos otra vez el corito lema. ¿Vale? ¿Está? Muy bien, Graciela. Gracias por recordarme. Entonces, vos sabés que tenés que hacer clic ahí, ¿eh? Sí. ¿Vale? Entonces, no, para que lo tenemos cantado. Ese lo tenemos cantado. Entonces cantamos todas, ¿sí? Y como les digo, no hagan trampas, canten todas. A ver, les voy a mirar, a ver si están moviendo la boca, Bueno. Se mueve la boca. Ahora sí, silenciamos todos los micrófonos. Así podemos escuchar con más atención. Voy a desactivar. Ahí está. Bueno. Ahí está. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz y amor, benignidad, bondad y fe. Es paciencia, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz y amor, benignidad, bondad y fe. Es paciencia, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien, vamos a cantarlo de nuevo, ¿sí? Porque así se nos queda bien, bien grabado. ¿Les parece? Venga, vamos a empezar por acá. Ahí está. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz y amor, benignidad, bondad y fe. Es paciencia, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz y amor, benignidad,
entonces, ahora, ¿qué le parece si antes de escuchar un especial de la Iglesia de Maldonado, que lo tengo en un video de YouTube, cantamos una canción que también sabemos, un himno que ya cantamos, que es muy, muy bueno con los estudios que estamos dando, que es que el Señor dice que sin Él no podemos hacer nada, porque yo soy la vid, vosotros los pámpanos. O sea que aunque estemos muy animadas para vivir en el Espíritu y salgamos a hacer todas las cosas esas lindas que nos hablaron, sin el Señor no vamos a poderlo hacer. Y una verdad muy grande es que si nosotros hacemos las cosas, podemos hacer muchas cosas. De hecho, yo cuando era jovencita pensaba, ¿por qué Jesús dijo sin mí nada podéis hacer? Porque podemos hacer muchas cosas, es verdad. Pero si no las hacemos con el Señor, si no las hacemos buscando su guía, su dirección, si no las hacemos en el Espíritu, o sea, con el amor que el Señor quiere que lo hagamos, entonces es como si no las hubiéramos hecho, porque no tienen trascendencia eterna, ¿verdad? No impactan a los demás, no dejan huella, no figuran como obras de piedras preciosas, oro, ¿verdad? Entonces, ¿sí será que tenemos que tener al Señor con nosotros, ¿verdad? Por eso esta verdad de que sin Él no podemos hacer nada, eso es muy importante. Él lo dijo así de tajante, o sea que no hay discusión. Sin Él, nada podemos hacer. Así que vamos a cantarlo porque nos habla de estar en comunión con Él, seguir su palabra, obedecerle, buscar su guía y dirección, ¿verdad? Aquí está, la vid y los pámpanos. Muy bien. Entonces vamos a ponerlo en presentación. Y ahí sí, Graciela, yo te necesito. Y la vid. Ahí está. Uy, espero que no sea muy bajo, porque si no... Son muy altos. Me acuerdo que la toqué antes, en do, creo. Pero voy a aceptar aquí a una. Sí, en do. En do vamos a cantarla, ¿está? Yo soy la vid y mi padre el labrador. Vosotros pámpanos, dice el Salvador. Uy, está muy bajo, perdón. De paso voy a aceptar a una que quiere entrar. Yo soy la vid y mi padre el labrador. Vosotros pámpanos, dice el Salvador. Estar en mí y yo en ti. Uy, no sé qué me pasa. Tengo que hacerlo. Perdón. Vamos a tener que hacerlo alto. Es que las dos somos contralto, Graciela y yo. Nos cuestan mucho las canciones altas. Pero bueno, vamos a intentarlo en sol. Yo soy la vid y mi padre el labrador. Vosotros pámpanos, dice el Salvador. Estar en mí y yo en ti, y fruto llevaré, porque sin mí nada podéis hacer jamás. Dios os ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como testimonio a Él. El que estuviera en la vid le limpiará, para que frutos abunden más y más. Luego pedir sin desmayar todo lo que deseas. El Dios de amor, a quien amáis, os lo dará. Gloria
lo que es. Ahora les voy a poner el de las hermanas de Maldonado, ¿sí? Que es un especial que ellas, uy, están entrando todas ahora. Que vamos a cantar otro entonces esperando para que entren todas, ¿vale? Porque resulta que están entrando y da pena que no puedan estar en el especial. Vamos a cantar Bienaventurado el varón, ¿les parece? Ese también es precioso porque nos relaciona la palabra de Dios con la vida en el Espíritu. Muy importante que apartemos un ratito al día para leer la palabra del Señor, ¿verdad? Porque ella es la que nos orienta, nos enseña de cómo vivir en el Espíritu. Hay otra que está entrando también. Está, ahí. Belinda, tú puedes aceptar las que están entrando también, ¿no? A ver, esperan un poquito. Sí, no te preocupes, Shumak, los estoy haciendo entrar. Porque me da pena que queden ahí fuera. Vale, bienaventurado el varón. Bienaventurado el varón. Ahí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de maldad, sino que en la ley del Señor su delicia está. En su ley medita todo el día, en la ley de nuestro Salvador. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de maldad. Será como el árbol que plantado está junto a ríos de agua viva, que le hará que dé fruto a su tiempo y no caerá, y todo lo que hará prosperará, y todo lo que hará prosperará. Que sentir de Jesucristo
ya le paso a la siguiente hermana. Shumay, era la iglesia de Punta de Rieles quien mandó ese especial. Nosotros de Maldonado no. Es cierto, es cierto. Sí, tenés razón, sí es Katy. Claro, perdón, la iglesia de Punta de Rieles, sí. No sé por qué dije Maldonado, me confundí. Tenemos algo que ver ahí también. Eso es verdad, por eso sería que me confundí. Por eso. Bueno, pasamos a Lilian, ¿no? Lilian. Bueno, gracias, Yumay. Precioso, preciosos los himnos, precioso el especial también de Katy, allí en Punta de Rieles, como decía Virginia. Y bueno, llegamos a la última clase de este retiro de damas 2022, que bueno, tuvo algunos altos y bajos porque la tecnología no es perfecta como nuestro Señor Jesucristo, pero nos ayudó a comunicarnos y a vernos las caras, aunque sea en la pantalla. Así que bueno, llegamos a la última clase del taller, la última clase, perdón, de retiro, y vamos a tener para eso a Ana Peirano, que nos va a compartir la palabra sobre los frutos del Espíritu y cómo mostrarlos en nuestra vida práctica, ¿no? Así que te damos la bienvenida, Ana, y te pasamos la palabra a ti. Bien, buenas tardes para todas. Espero que se escuche. Yo me estoy escuchando doble porque estoy en la iglesia, pero las hermanas con las que estamos compartiendo estamos en cuartos separados. Pero me escucho un eco, así que bueno. Espero que ustedes lo escuchen doble. Bueno, una alegría estar, y como decían, la tecnología hay cosas que no permite o que es imperfecta, que se complican, pero la ventaja, que ya la mencionaron al inicio, es que de manera simultánea, en muchísimos puntos de Uruguay y del mundo, hay hermanas participando. Así que eso también es una bendición, que creo que la pandemia nos llevó a todo esto, y a aprender muchas cosas que quizás sin esta situación que el Señor nos permitió vivir, no hubiera sido posible. Entonces, cuántas cosas aprendimos y el Señor nos va a seguir enseñando. Y bueno, antes de empezar, me gustaría poner este tiempo en las manos del Señor, y le iba a pedir a alguien que está en Chile, que hace mucho que viajó por allá, que es parte de la familia de la Iglesia de La Paz, y de mi familia, que es Lucía Bueno, si se anima a estar orando por este tiempo. Antes de comenzar. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Bueno. Bueno, oramos. Dios, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por esta bendición, por la tecnología, Señor, también que se puede usar para bien, Señor, para ser de edificación para tantas, Señor. Estando en Uruguay y aún estando lejos también, poder disfrutar también. Te pido en especial, Señor, por que uses a Ana ahora, Señor. Ayúdala, Señor, en lo que va a decir, Señor, que tú la guíes en cada palabra, Señor, que realmente sea de bendición y de edificación para nuestras vidas, Señor. Gracias también porque me permites estar, aún estando lejos, Señor, y poder ver a las hermanas también, Señor. Gracias por eso y por cada una de las hermanas que se tomó el tiempo, Señor, de poder estar, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor, y que puedas cambiar también aquellas cosas que están mal, Señor, y lo que nos falta todavía, Señor, por crecer y por seguir aprendiendo, Señor. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.
Gracias, Lucía. Está bien, es parte de la distancia de todo lo que se vive. Bueno, cuando recibí el llamado de Teresa, como invitada para poder compartir la palabra, bueno, Lucía me dijo ahora, era a mí, bueno. Estaba pasando un tiempo de aprendizaje y el tema, cuando llegó, el título era Viviendo el fruto del Espíritu. Enseguida, cuando Tere me dijo y acepté, bueno, tener la oportunidad de compartir la palabra con ustedes, en mi mente enseguida viene viviendo y aprendiendo, porque era parte de lo que estaba en mi familia ocurriendo, en mi vida personal y en mi vida laboral también. Y bueno, orando al Señor durante ese tiempo de preparación, que es lindo tener bastante tiempo para prepararlo, para poder compartir lo que el Señor trabaja, ¿no? Primero en una. Estábamos en situación de pandemia por segundo año consecutivo y además el Señor había añadido a nuestra familia una pequeña niña que tenía unos 10 meses. Estaba siendo una situación difícil, entonces orando al Señor diciéndole, bueno, tengo que empezar a enseñar y es viviendo el fruto del Espíritu. Entonces te pido que para la preparación de ese tiempo me ayudes a vivir y aprender de lo que tú me tienes que enseñar para poder compartir. Y en eso, leyendo Gálatas varias veces, leyendo sobre todo el capítulo 5, que es el capítulo donde estamos aprendiendo, Amalia se encontraba en una situación de aprendizaje también, de aprender a andar. Entonces fue allí donde el Señor puso en mi corazón compartirles aprender a andar. ¿Y qué es aprender a andar? En el vivir o viviendo el fruto del Espíritu. Y preparé una presentación para poder compartir y que sea nuestra guía que nos vaya acompañando, aprender a andar viviendo el fruto del Espíritu. Bueno, aprender a andar, asociado con una niña que estaba en movimiento en casa, podíamos ver cómo se aprende a andar. Lo primero es que no es de un día para el otro, es un proceso. Y creo que ayer Cari decía al principio que es un paso a paso el andar en el Espíritu. Entonces, el aprender a andar, mirando a Amalia de cerquita, era algo que para trasladarse por sus propios medios necesitaba del día a día, un paso a paso y una compañía. Pero nosotras, como mujeres, no podemos aprender a andar en el Espíritu si primero no estamos, ¿verdad?, en el Espíritu. O sea, que ¿cómo se puede aprender a andar en el Espíritu? Lo primero para poder estar es siendo una hija de Dios, teniendo al Espíritu Santo en nuestra vida, porque de otra manera no se puede. Entonces, quizás en este tiempo hay mujeres que están escuchando de la palabra y quizás no están seguras de si son hijas de Dios, y es importante que se lo estén planteando desde el inicio, ¿verdad?, de esta clase, y saber si no estoy segura, bueno, qué es lo que me está haciendo dudar, y si sí estoy segura, bueno, poder confiar en las promesas que el Señor me da, como en Juan 1:12, que dice, mas a todas, o a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos, o hijas en este caso, de Dios. Entonces, si estamos seguras que somos hijas de Dios, no hay duda de que podemos, con su ayuda, andar en el Espíritu, aprender a andar ese paso a paso. Entonces, al iniciar nuestra andar espiritual, ¿cuándo empieza? En el momento de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, que es parte obviamente de la Trinidad, que viene a morar en nuestra vida, porque nosotros aceptamos el sacrificio y la obra de Cristo en la cruz, ¿verdad? Lo aceptamos, ese regalo de la salvación, y ahora sí somos parte de su familia, podemos empezar a andar en el Espíritu. En Filipenses 2:13, Pablo también, hablando allí, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que andar en el Espíritu nosotros necesitamos aprender, como dije, pero es Dios quien va a producir a través de su Espíritu el deseo de poner lo que Él quiere en nuestras vidas, lo que es de su voluntad, sobre nuestros deseos. Y acá entra lo que es el tema de este retiro, que habla del fruto del Espíritu. Entonces, ¿cómo explicamos
el conflicto que aparece, que estuvimos escuchando, Pablo también habla en Romanos 7, que también creo que fue mencionado, y dice, Romanos 7, 19 y 20, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo explicamos este conflicto interno? Nosotros cuando somos hijas de Dios y el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida, el pecado no desaparece. Seguimos siendo pecadoras, pero somos pecadoras perdonadas. Somos las PP, diría yo. Pecadoras perdonadas. Y el Señor va a ayudarnos a través del Espíritu, como dije, a poder avanzar y a poder tener la victoria en ese conflicto que tenemos, que es el conflicto que habla Pablo en Gálatas 5, del 16 al 25, que se titula, quizás lo ven también en la Biblia, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y allí es donde Pablo habla específicamente de cómo podemos resolver ese conflicto que tenemos en nuestro interior, que está la naturaleza pecaminosa, con la que nacemos, con el deseo de no agradar a Dios, de ir en contra de su voluntad, y ahora que somos hijas de Dios y tenemos el Espíritu habitando en nosotros, bueno, esa lucha de querer hacer, como dice Pablo, querer hacer lo que Dios quiere, pero no lo puedo hacer porque quiero hacer el deseo de la carne, la obra de la carne. Y ese conflicto interno es uno de los puntos en el que nos vamos a dedicar en este estudio. 3 puntos importantes que definí como el conflicto interno, que ya lo mencioné, el camino a la victoria y mantener el andar. Son 3 cosas en las que nos vamos a estar enfocando. Entonces, como ya mencioné, ¿cuál es el conflicto interno? Es una batalla de nuestra naturaleza pecaminosa contra el deseo del Espíritu Santo, ¿no? Lo que necesitamos hacer. Cada una de nuestras emociones, cada pensamiento, cada elección que tengamos, cada una de nuestras vidas experimentará las presiones causadas por esa oposición. Y uno de los predicadores de mucho tiempo que es conocido, Charles Spurgeon, dijo: la conversión es el comienzo de una vida entera de conflictos. Es el primer golpe de una batalla que nunca terminará hasta que estemos en gloria. Así que si estamos en esa lucha y ya empezamos, ahora vamos a tener que estar preparados. ¿Por qué? Porque va a ser hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos permita partir de este mundo, que sea nuestro momento de partida. Hasta ese momento, hasta que no estemos con el Señor, vamos a seguir teniendo esa lucha. Y Pablo, queriendo ayudarnos a comprender esa batalla, es que escribe que hay 2 resultados posibles de esta batalla. ¿Cuáles son esos resultados? El servir a la carne o servir al Espíritu. Y eso está en nuestra vida diaria, ¿verdad? El de tomar la decisión de a quién queremos servir, si a la carne o al Espíritu. Y Pablo, en el pasaje allí, lo voy a leer, la que quiera me puede seguir, Gálatas 5, 16 al 26. Dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No, Pero los que agua son se de ve en la Cristo, canilla, para tomar no, sí, para coca sí. a ver, que alguien sin querer desactivó el micrófono. Si pueden volver a silenciar, gracias. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos
a otros. En la primera parte donde Pablo habla de las obras de la carne, dice que debemos andar en el Espíritu, él hace una serie de ejemplos de lo que serían las obras de la carne. Y algunos estudiosos de la Biblia han agrupado en 4 categorías. Y que a continuación, rapidito, porque no nos vamos a detener mucho en esto, pero sí ver los ejemplos que él da de lo que estamos expuestos por tener naturaleza pecaminosa y que cada una de nosotras puede estar dándole lugar a alguno de esta obra de la carne, de estos pecados. En cuanto al sexo, la relación sexual con otra persona, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. En cuanto, esto es todo lo que alcanza en total en las ofensas sexuales, que pueden ser tanto públicas como privadas, entre casados, los solteros, o obviamente la obra de carne, homosexuales o bisexuales también. Religión, idolatría y hechicerías. La idolatría sabemos que es la adoración a cualquier otra cosa que no sea Dios, que puede ser el poder, tener prestigio, tener dinero, el ego y tantos ejemplos que siempre podemos tener presentes. La hechicería, que es involucrarse con todo lo que tenga que ver con los poderes del mal. También otra de los ejemplos de servir la carne que agrupan allí son todo lo que tiene que ver con relaciones con otras personas. La relación con nuestro prójimo, con nuestras hermanas, con nuestros familiares, con quienes conviven en casa, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. Y la 4ª categoría es el uso excesivo de bebida fuerte, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. Todas estas son señales, como dije, de una naturaleza pecaminosa manifestándose en nuestras vidas por no dejar obrar al Espíritu Santo para que podamos apartarnos del pecado totalmente o poder vencer, tener victoria sobre el pecado el día a día. Quizás todos estos ejemplos que da Pablo los vemos como muy fuertes, pero como somos pecadoras todavía aún y convive esa naturaleza pecaminosa con nosotros y el deseo de hacer lo malo, de hacer lo que a Dios le gusta, lo que Dios no quiere, nosotras como hija de Dios es posible que podamos caer en alguno de estos, o quizás estás escuchando o has escuchado en este tiempo las diferentes clases y te has dado cuenta que hay algunos de los pecados que él nombra que quizás es con el que estás luchando. Entonces lo que hay que hacer es, si nos damos cuenta y tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, enseguida hacer ¿verdad? Lo que nos aconseja la Biblia, que es confesar, darnos cuenta, y es el Espíritu Santo que es el que nos va a convencer de que tenemos pecados, que nos va a ayudar a reconocer, a distinguir qué es lo que estamos errando y en qué tenemos que mejorar. Pero hacer todo esto va a ser por medio de Cristo. La obra de Cristo fue suficiente para poder perdonar cualquier pecado, menos el pecado de incredulidad. Si no creemos en Dios, Él no puede perdonar eso. Pero si somos perdonadas, Dios, a través de su Espíritu, viene a morar en nuestra vida y nos ayuda a ver ese mal que hacemos. Y dice 1 de Juan 2, 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahí Juan está diciéndole, nos está diciendo a nosotros como hijos de Dios, le escribo esto para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que si volvemos a pecar, porque nos va a pasar por supuesto, tenemos a alguien que nos va a defender, pero siempre que nosotros estemos dispuestas a reconocer nuestros pecados y pedir, ¿verdad?, un cambio nuevamente, a restaurar esa comunión con Dios, que la necesitamos en este andar, ¿verdad?, en este conflicto, necesitamos tener ese valor de hablar con Dios y poder volver al Señor y que el Espíritu sea el que nos ayude a vencer ese pecado. Pero Pablo hace otro contraste, estos son ejemplos de pecado, pero él dice, pero tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer esos deseos de la carne. ¿Y cómo vamos a servir al Espíritu? Ahí él presenta el fruto del Espíritu, que hablamos durante este retiro, y lo explicaron muy bien las hermanas Cari y Virginia, que son virtudes
que hacen brillar nuestra vida en Cristo. O sea, son las virtudes que nos permiten a nosotros reflejar el carácter del Hijo de Dios, que es lo que estuvimos hablando con Virginia, reflejar en hechos, no en palabras. Sabemos esto y lo podemos compartir, lo podemos leer, pero necesitamos tenerlo en nuestras vidas, cada día vivir el carácter del Hijo de Dios, que no es fácil, pero tenemos al Señor con nosotros y eso es lo que nos ayuda a vencer. Y cuando hablamos de carácter, ¿qué es el carácter? Encontré una definición que no sé si llegó a estar acá, no está, así que la voy a leer nomás. El carácter es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia, la manera de pensar y actuar de una persona y por lo que la distingue de las demás. O sea que el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, se distinguió, ¿verdad? Fue distinto al resto porque era Dios, pero también Él compartió, fue hombre sin pecado y compartió diferentes se me fue lo que iba a decir. Su manera de pensar y actuar era distinta a la del ser humano porque él no tenía pecado. Entonces era imposible que él pudiera actuar diferente a lo que es Dios, ¿verdad? Lo que es el carácter de Dios y lo que muestra acá Pablo de lo que es servir al Espíritu. Entonces él empieza a vincular, Pablo, algunos de estas virtudes en las que nosotras tenemos que reflejar el carácter del Hijo de Dios, o sea, de Jesús. Y lo vamos a reflejar en nuestra relación con Dios a través de amor, gozo y paz. ¿De qué amor habla? Del amor de Dios, un amor divino de que Pablo nos da detalles de cómo es ese amor en 1 Corintios 13, que también fue mencionado en este tiempo de tener la palabra. Que por más que hagamos todo lo que queramos, si no tenemos amor, de nada va a valer. Pero si no tenemos el amor de Dios en nuestras vidas. También el gozo, que es esa profunda satisfacción que brota de nuestra relación con Dios. Estamos en comunión con Dios, que va mucho más allá de lo que estamos atravesando, de las circunstancias. Va más allá de lo que pasa a nuestro alrededor, de lo que pasa en nuestro interior. El gozo es esa profunda satisfacción de una buena relación con Dios. Y la paz, que es la paz que Jesús nos dejó como un legado y como un ejemplo, en su momento antes de ir a Getsemaní. Él conocía la circunstancia por la que iba a atravesar, él sabía el resultado, y es eso en lo que se enfocó en el resultado y estaba tranquilo, estaba en paz, porque sabía que 3 días después de su muerte él iba a resucitar y cumpliría así con la voluntad de Dios para la humanidad. Dios es nuestro primer amor, nuestro primer gozo, y por esa causa es que podemos disfrutar de la paz. Y la paz la podemos disfrutar cuando somos de sus hijas y desde el inicio, del momento en que somos hechas hijas de Dios, Él nos permite disfrutar de la paz. Dice en Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no hay otra forma, es por medio del Señor Jesucristo que podemos tener en nuestra vida estas virtudes. La segunda es nuestra relación con otros, que eso estuvimos hablando en los talleres bastante. La paciencia, la benignidad, la bondad, que habla en Gálatas 22, la segunda parte. Somos capaces de buscar lo mejor para nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestra familia, aunque tengamos que soportar muchas veces lo peor de ellos, pero considerando que ellos también, o ellas también, nos tienen que soportar a nosotras en este proceso de estar andando en el Espíritu, cambiando y aprendiendo a cumplir con lo que Dios quiere para nosotras. Y la última, el último grupo de virtudes que los agrupa es nuestra relación con nosotros mismos, con el yo interior, no hablando de otro tipo de yo interior, sino en el yo que tiene que ser reemplazado por el Señor, ¿verdad? Que tenemos que poner al Señor y hacer que nosotros menguemos y que Él crezca en nuestra vida. Y son la fe, la templanza y la mansedumbre. Somos capaces de controlar estas pasiones, ¿verdad? Los deseos de la carne y manteniendo un estilo de vida piadoso con nosotros mismos para poder mostrar
que estamos en Cristo, ¿verdad? Brillar para Cristo a través de eso. Contra tales cosas, dice la última parte del versículo 22, no hay ley. ¿Qué significa esto? Contra tales virtudes, o sea, todas estas 9 virtudes que son mencionadas, no hay ley, o sea que no son señales de la carne, son señales del Espíritu. Y ellas no necesitan ser detenidas, porque son las señales que son propias de Dios, o sea que pertenecen a Dios, son divinas y son perfectas, y son las que necesitamos empezar a practicar, ¿verdad? Y es el Señor que nos va a ayudar, porque solo en Cristo se ha manifestado este fruto del Espíritu, lo aprendíamos esta mañana, porque solo en Él se veían esas virtudes. Y Él nos dejó ejemplo en infinitas, podemos dar un montón de ejemplos, que vimos algunos esta mañana y en los talleres, de qué manera Jesús mostró amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, si es a Él quien tenemos que imitar, y Él nos da el poder para poder hacerlo, es posible que como hijas de Dios podamos desarrollar su carácter, parecernos cada día más a Él. Pero es solamente, aunque seamos hijas de Dios y estemos escuchando esto, es solamente si nosotras le permitimos al Señor que tome la total posesión de nuestro corazón para poder ser semejantes a Él. Tenemos que estar dispuestas, tener un corazón dispuesto a desarrollar el fruto, estar dispuestas a ser guiadas, estar dispuestas a andar con su ayuda. Y según las normas de Dios, porque muchas veces ahí, bueno, esto ya lo sé que va por acá, aprendí hace un tiempo con tal situación, y lo dejamos como que en ese día lo aprendimos. Pero el andar es paso a paso y es día a día. Y cada día tenemos la oportunidad de volver a levantarnos y volver a empezar a andar en el Espíritu. No se acabó ayer, sigue. Viviendo es una acción que es continua en el tiempo, que sigue. Entonces vivir en el Espíritu y servir al Espíritu es día a día, desde que me levanto hasta que me acuesto, ¿verdad? Poder ser guiadas por el Espíritu y seguir al pie de la letra lo que Dios me pide, que viva Él a través nuestro. Ningún creyente, ninguna hija de Dios, ninguna de nosotras puede vivir la vida cristiana o andar en el Espíritu si no es con Cristo en nuestras vidas. La vieja naturaleza no puede producir el fruto del Espíritu. Necesitamos entonces acá el camino a la victoria. ¿Qué será lo que Pablo nos propone? ¿Qué es lo que Pablo nos propone? Es andar en el Espíritu. Y en el versículo 16 es donde inicia Pablo a dar lo que precisamos, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. O sea, andar en el Espíritu es dejar de lado, como dije al inicio, el deseo personal de agradarme a mí mismo o no poner por encima los deseos de Dios. Y en el 25b, la segunda parte, también lo vuelve a reiterar y dice, si vivimos por el Espíritu, o sea, si estamos viviendo, si estamos andando, andemos también por el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, si estamos con el Señor en nuestra vida, el Espíritu Santo mora en nuestra vida, bueno, decimos que sean hechos también, que podamos estar andando, haciendo el paso a paso de nuestro debe andar, como dice Pablo. Y esto es un proceso que necesita de acciones. Acciones en el sentido del verbo, él dice ir a andar. Él nos está obligando, nos está diciendo, bueno, el Señor dice, tenés que andar, tenés que obedecer. Para andar hay que obedecer. ¿Y cuáles son las dos acciones? La primera es recordar que nuestra carne ha sido crucificada. Pablo lo dice en el versículo 24 de Gálatas 5. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y en Gálatas 2:20, que quizás lo saben de memoria y allí en el grupo en que están lo pueden decir, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. O sea, ahí el yo ya no tiene que vivir, no tiene que tener la prioridad, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, sigo viviendo en una vida, ¿verdad?, pecaminosa, con una naturaleza pecaminosa, ya no lo voy a vivir en la carne, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Allí en la cruz el Señor llevó, dice, todos nuestros pecados. Fue clavado, pero no tiene el mismo poder
¿verdad? El pecado sobre mí que tenía antes de conocer a Cristo. Sin embargo, sigue influenciándonos si no la dejamos hacer morir. Y en Colosenses 3, del 5 al 11, Colosenses 3, ahí está la pantalla, igualmente, dice: vosotros también anduvisteis, esto habla en pasado, en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y ahí vuelvo a dar ejemplos, ¿verdad? De, en este caso, el enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, hace relación a las obras de la carne relacionadas con otras personas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado, o sea, si yo lo dejé de lado y estoy dispuesta a andar, tengo que dejar de lado los hechos del viejo hombre, y revestido, volver a vestirnos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que la imagen, tenemos que vivir a imagen de Cristo, y vamos día a día renovando hasta tener el conocimiento pleno, hasta tener la madurez necesaria para ser como Cristo. Y como dije al inicio, como dice la palabra, esto no se termina hasta que estemos en el cielo. Ahí sí vamos a ser pecadores totalmente perdonados. No vamos a ser pecadores, somos perdonados y ya vamos a estar totalmente limpios. ¿Por qué? Porque no puede estar en el cielo, en el lugar con Dios, no puede haber pecado. Vamos a ser allá pecadores perdonados y ya vamos a estar glorificados. Y la otra acción es andar bajo el control del Espíritu Santo. Andar bajo el control del Espíritu Santo. El versículo 16 de Gálatas 5 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, estar bajo el control del Espíritu Santo hace que el Señor me ayude a controlar esos deseos, ese viejo hombre, ¿verdad? El 18 también dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahí, ¿verdad? Pablo le está hablando a los Gálatas que ellos estaban, en algunas cosas, seguían dándole lugar a la ley. Y en el versículo 25 también dice: si vivimos, andemos por el Espíritu. Lo reitera varias veces y dice que una verdad se graba cuando la reiteramos varias veces. Y en solamente, ahora perdí la cuenta, 10 versículos, Pablo lo menciona más de una vez. 3, 4 veces menciona que debemos andar en el Espíritu. De la misma manera que el Espíritu Santo condujo a Cristo durante su tentación en el desierto, ¿verdad? Que tuvo la oportunidad, lo tentó para que él pudiera caer y demostrar que no era posible. Él no pecó, fue hombre sin pecado. Y el Señor allí demostró también que él tiene poder sobre todas las cosas. Y el mismo Espíritu Santo que guió al Señor, que lo acompañó, porque no habrá sido fácil estar cansado de todo lo que le decía, ¿verdad? Nos va a guiar el Espíritu desde el principio hasta el final de nuestra batalla con la carne. Pero para ello, como dije, es necesario seguir su camino, sin desviarnos. Y el no desviarse del camino necesita, como vemos a los caminos para no desviarnos, necesitamos la guía. ¿Y la guía dónde la encontramos? En la palabra de Dios. Es un proceso y nosotros debemos, en este proceso, mantener el andar, mantenernos enfocadas, mantenernos en el camino. Y mantenernos en el camino del Señor es mantenernos buscándole a Él. ¿Y dónde lo buscamos? En su palabra, a través de la oración, manteniendo día a día la comunión con Él. Buscar cada día a Dios en su palabra y en oración es parte del mantenernos andando en el Espíritu. Colosenses 2, 6 y 7 dice: ustedes han aceptado, esa es otra versión por las dudas, la versión de traducción al lenguaje actual, pero me pareció interesante la forma en que lo expresa. Ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso deben vivir como a Él le agrada. Tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores y den siempre gracias a Dios. O sea que en este proceso en el que estamos, de andar en el Espíritu, un día a la vez, decidiendo al inicio de cada día
andar en Él, esforzándonos, porque no es tarea fácil, para mantener el andar durante el día, tenemos que vivir como a Él le agrada y confiar que cada vez Él nos va a dar la victoria sobre las obras de la carne. Y además de, como le decimos a los niños, es leer la Biblia, orar, hay que obedecerla. ¿Por qué? Porque esa lectura y tener la palabra en mi vida, si no la llevo a la práctica, queda solamente como un conocimiento. El llevarlo a la práctica me permite en el andar diario ser cada vez mejor. Como decía Cari, ir por un camino mejor, que cada día lo tenemos que buscar. Y el fruto, creo que también fue mencionado, lo asociamos siempre a una planta. Y yo no soy muy buena con las plantas, pero sé que necesitan agua, necesitan tiempo para crecer, y para que ellas puedan mantenerse con vida, si no, enseguida se mueren, ¿verdad? Y se marchitan y se mueren. Pero nuestra vida es igual que una planta, hay que dedicarle tiempo a nuestra vida espiritual, y dedicarle tiempo es tomar un momento para poder nutrirnos, para poder cuidar nuestra relación con Dios y poder cuidar todo lo que lleva a nuestra relación con Dios, y que estuvimos hablando de nuestra relación con el otro, con el prójimo, nuestra relación con Dios mismo, en cada una de esas virtudes. Para poder tenerlas y poder llevarlas a la práctica, tenemos que buscar a Dios y dedicarle tiempo. Y para que nuestra vida espiritual se mantenga viviendo, se mantenga con vida, hay que muchas veces cortar lo que está haciéndole, no nos está dejando crecer. Y en nuestra vida pasa igual. En las plantas, ¿verdad? Cortamos lo que no le permite crecer, las cuidamos, sacamos. Las que saben más que yo seguramente estén allí en sus plantitas sacando el yuyito, la mala hierba que no la hace crecer, que detiene su crecimiento, que la va ahogando, no la permite vivir y mantener viviendo en el espíritu. Es necesario decidir esforzarnos para eso. Entonces, dedicando tiempo a la palabra de Dios, vamos a decidir y esforzarnos para buscar a Dios cada día en su palabra y en oración, obedeciéndole. Allí aparece el primer grupo de virtudes del que habla Pablo: amor, gozo y paz en nuestra relación con Dios. Lo tenemos que buscar. El Salmo 5.3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Conocerle es eso, determinamos tener un momento especial e importante en nuestro diario andar, de oír la voz de Dios, de presentarnos delante de Él y de que esperar a que Él nos enseñe, que Él nos instruya en su palabra, y así cada día poder seguir andando en el Espíritu. Que Él sea lo primero al despertar, y que Él sea también lo primero en pensar antes de irnos a acostar, que sea también en cada una de las actividades diarias, que yo lo tenga presente. Eso que aprendí, eso que el Señor me habló, o que me está hablando hace tiempo, que tengo que cambiar, me tengo que esforzar cuando se presente la situación, seguramente el Espíritu nos ayude a decir: mira, acá necesitas mi ayuda, acá nos va a recordar palabra del Señor, y vamos en esa acción que tengamos en el día a recordar cómo voy a vencer. Y ahí pedirle ayuda al Señor nuevamente para poder mostrar el carácter de Cristo. Que sea lo primero, como dije, el Señor, decirle chao a las distracciones y hola al Señor cada vez que nos levantamos. No sé cuántas de ustedes, pero muchas veces ahora no usamos el reloj despertador, tenemos la alarma, y a veces la alarma ya es una distracción porque está en el celular, y a veces miramos antes el celular y todo lo que está pasando en el mundo, en las redes, antes de buscar al Señor y empezar el día con Él. La segunda cosa que tenemos que decidir y esforzarnos para poder mantener este andar en el Espíritu es rodearnos de personas cuyo carácter te permita vivir el fruto del Espíritu. A través de nuestras relaciones con otros es que las cosas se nos pegan, ¿verdad? Cuando los niños, las niñas o también los adultos, nos juntamos con personas, se nos pegan formas de hablar, maneras de pensar, que muchas veces son las correctas quizás, pero no están totalmente enfocadas en lo que Dios quiere que hagamos, que es reflejar el carácter de Cristo, vivir el fruto del Espíritu. Y acá entra el otro grupo de
de virtudes que Pablo da, que es paciencia, benignidad, bondad, que es la relación con otras personas. Y dice 1 Corintios 15:33, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las buenas costumbres, ¿verdad?, se corrompen por a veces cosas que nosotros no les prestamos atención, pero quizás tenemos amigas o personas que están haciéndonos que nos alejemos de buscar al Señor, ¿verdad? Puede ser en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la escuela, ¿verdad? Las relaciones con las que tenemos, o quizás en la iglesia también puede pasar que personas que están buscando al Señor o que están luchando con diferentes cosas, y en vez de apoyarnos y rodearnos y decir, bueno, vamos juntas a buscar qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, nos ponemos, ¿verdad?, a hablar de otra persona, de otra amiga, de otra hermana, de otra situación, o a juzgar en vez de decir, no, en esto tenemos que también orar al Señor, pedirle su guía, pedirle su ayuda, y acompañar, ¿verdad?, el andar de esa hermana o ese hermano. Si tenemos la oportunidad allí ahora de practicar el fruto del Espíritu, ¿verdad?, estas virtudes. Y a través de nuestras relaciones, como dije, tenemos que aprender a buscar esas personas que buscan el carácter de Dios. Y si quizás de quien nos estamos rodeando, el Señor nos está mostrando que necesitamos ayudarla para que ella también pueda mostrar el fruto del Espíritu, orar juntas y tener un momento de poder acompañarnos, porque acompañarnos es lo más importante en este camino. El Señor me habla y yo tengo que compartir. Tengo que permitir que otra también hermana pueda vivir de la manera que Dios quiere. Y acompañar en este tiempo creo que fue una de las cosas que más aprendimos, que por más que estuviéramos a la distancia, no estábamos solas y podíamos acompañarnos de diferentes maneras. Acompañar las dificultades de nuestro hogar, quizás de las familias, las dificultades económicas, tuvimos que acompañarnos de diferentes maneras. Y todo fue posible, ¿por qué? Porque a través de la oración buscamos al Señor y el Señor nos dio la oportunidad de servir a otros, ¿verdad? Nos dio la oportunidad de mostrar, ¿verdad? Como decíamos, mostrarnos como Dios quiere que seamos y mostrar lo que Jesús haría en esas situaciones, o lo que Jesús hizo y aprendimos de Él, poder mostrar amor a nuestros hermanos y hermanas en tiempos de dificultad, poder mostrar amor, también bondad hacia nuestras hermanas y hermanos que estaban pasando dificultad. Y en esto que decíamos de rodearnos personas que el carácter nos permita vivir el fruto del Espíritu, muchas veces tenemos que hacer como las plantas, cortar algunas relaciones, aunque nos duela. No es que dejemos de amar a esas personas, pero sí necesitamos crecer, y a veces esas relaciones no nos permiten crecer. Y no las vamos a dejar de amar, pero a veces lo que tenemos que hacer, una frase que está muy usada en este tiempo, es mantener distancia social. Capaz que por un tiempo vamos a tener que mantener esa distancia con esas personas para luego buscar imitar al Señor, ¿verdad?, en su carácter, y tener paciencia, benignidad y bondad. Y por último, tenemos que decidir, para mantener ese andar, decidir y esforzarnos para controlar tus pasiones, nuestras pasiones, y mantener un estilo de vida piadoso. El Señor manda, ¿verdad?, que tenemos que, si queremos ser sus seguidores, sus discípulos, tenemos que abandonar nuestra propia manera de vivir, abandonar nuestra vida pecaminosa, abandonar las obras de la carne, y tomar nuestra cruz y seguirle. O sea que eso es, si nosotros queremos realmente andar en el Espíritu, vivir el fruto del Espíritu, tenemos que abandonar la manera de vivir que no agrada a Dios. Y eso es paso a paso, día a día, en cada una de las oportunidades que el Señor le da de levantarnos, ¿verdad?, de tener un nuevo día, decirle al Señor, voy a decidir y con tu ayuda me voy a esforzar para poder controlar esas pasiones pecaminosas y mantener un estilo de vida que es el que tú quieres. Dios necesita que queramos aprender a andar, y Él, como dijimos al inicio, en Filipenses 2:13 dice, va a producir en nosotros el deseo de hacer su voluntad. Con el mismo entusiasmo que un niño o que una niña empieza a caminar, nosotros tenemos que estar cada día dispuestas
a escuchar al Señor. ¿En qué etapa de este andar en el Espíritu te encuentras? ¿Estás allí empezando? ¿Estás manteniéndote? ¿Estás buscando la guía del Señor para poder mostrar ahora al volver, ¿verdad?, nuestras actividades? Este fin de semana mostrar el fruto del Espíritu. ¿En qué etapa de tu andar estás viviendo? El Señor está acompañándote. El mismo entusiasmo que tiene un niño al caminar, ¿verdad?, que no para, y sigue, se mantiene, es el mismo deseo que tú y yo necesitamos para levantarnos, mantenernos en el andar en el Espíritu, mantenernos, ¿verdad?, andando en el Espíritu. Y el Señor está acompañándonos, no estamos solos, está como un Padre amoroso que guía cada día el andar de su hija. Y como les dije, aprendizajes hay muchísimos, pero viviendo y aprendiendo un día a la vez. Muchas veces nos afanamos por lo que no logramos y nos olvidamos de decirle al Señor que Él nos acompañe, que nos ayude a vencer ese día y en esa situación, porque es el momento que el Señor nos da, el presente, para poder estar viviendo en el Espíritu y andando como Él quiere. Entonces, no sé en el caso de ustedes como mujeres, pero yo soy de preocuparme mucho por lo que va a pasar mañana o en un rato. Pero no, en este momento mi mente tiene que estar enfocada, mi corazón, en andar en esta situación, en lo que Él quiere. Y bueno, en esta situación, ¿cómo voy a mostrar el carácter de Jesús? ¿Cómo voy a mostrar el fruto del Espíritu en esta situación, en este momento? En el día de hoy, Dios quiere que yo muestre cómo Él es, que otras personas reconozcan en mi vida que tengo algo diferente. Que el demostrar el carácter de Cristo que soy, me distingo de los demás. ¿Cómo puedo en mi trabajo, en mi relación con otros, mostrar que tengo a Cristo? No sé en el caso de ustedes, en su familia, en su lugar de trabajo, lugar de estudio, si pueden compartir abiertamente de palabra el Evangelio. En mi caso, yo estoy en la escuela pública, trabajando con niños, no puedo enseñarles directamente a ellos de Dios, pero sí, de palabra no lo puedo hacer, pero en hechos sí lo puedo hacer. Entonces, no tanto palabras, como decía Virginia hoy, sino hechos, que el Señor muestre a través de nuestra forma de vivir, de nuestro accionar con otros, que Él mora en nuestra vida, que Él está, que nosotros estamos dependiendo del Espíritu Santo para poder enfrentar el día a día. Y en toda esta preparación del estudio quería terminar compartiéndoles algo que yo aprendí de niña, una canción que también la comparto con Amalia, que es paso a paso. Paso a paso quiero ir con Cristo, es un deseo de querer ir con Cristo. Todo el día quiero andar con Él, y con alegría, siempre junto a Cristo. No podemos andar en el Espíritu si no le permitimos a Cristo ser el dueño de nuestro corazón. No podemos andar en el Espíritu ni vivir el fruto del Espíritu si no estamos todo el día pensando en lo que el Señor nos enseña y que nosotros queremos aplicar en nuestra vida diaria. No podemos andar paso a paso si no estamos junto a Cristo. Creo que dijeron en uno de los talleres, lo que habla en Juan 15, ¿verdad? Que necesitamos estar permaneciendo en Él, porque si no, no podemos hacer nada. Y esta canción dice paso a paso, la voy a cantar, si la quieren, me quieren acompañar, capaz que alguno la conoce, no sé. Dice, paso a paso, quiero ir con Cristo, todo el día y con alegría, siempre junto a Cristo. Entonces, es una oportunidad, cortito, un corito de recordar que paso a paso quiero ir con Cristo. Y en todo este aprendizaje de andar, fue lindo cómo el Señor me fue mostrando lo que yo le quería compartir a ustedes, en cada una de las cosas que vimos, cómo el Señor nos ayuda a entender ese conflicto que tenemos, a poder saber cuál es el camino a la victoria personal, ¿verdad? El Señor me enseñó muchísimo en pequeñas cositas cómo podía obtener la victoria y sobre todo cómo poder mantener ese andar. Y ese andar lo podemos mantener solamente si estamos
junto a Cristo y si ponemos nuestro día a su disposición, ¿verdad? A estar dispuestas a que Él nos guíe, nos ayude y nos acompañe, ¿verdad? En este largo camino que tenemos todavía como hijas de Dios para poder agradarle. Y eso era lo que tenía para compartir. El Señor las bendiga. Gracias, Ana, preciosa, preciosa clase, preciosa tus palabras. Se nota tu emoción al haber preparado esta clase y nos hiciste emocionar a todas, creo. Y bueno, sí, compartimos contigo que buscar a Cristo cada día es una decisión que tenemos que tomar. Y quiero compartir esto que dijiste de a veces tener que cortar con las cosas que te impiden buscar a Cristo cada día. Así que muchas gracias y bendiciones para ti también. Bueno, llegamos al final del retiro. Le damos gracias al Señor por haber compartido con todas las hermanas estos 2 días preciosos. Ojalá que la siguiente vez pueda ser en forma presencial, pero como tú decías, también por este medio se permite que todas las mujeres del Uruguay y del resto del mundo puedan compartir la palabra con nosotras, ¿verdad? Ahora hay un tiempo de charla que Linda va a dividir en grupos para que podamos compartir y unos minutos va a dar para charlar y después cambiamos cómo hacemos, cuántos minutos, cuánto tiempo nos queda, Beli. Tenemos media hora, ¿no? Media hora. Algunos se van a recordar lo que hicimos el año pasado, que dividimos en grupos más chicos para poder charlar. Una de las cosas que extrañamos de estar presencialmente es poder sentarnos en la mesa a charlar. Entonces queremos proveer para eso. Entonces no hay nada científico acá. Lo que voy a hacer es, creo que somos 26 participantes. Algunos tienen más que una persona. Nosotros tenemos 5. Pero no nos vamos a fijar mucho en esto ahora. Lo que vamos a hacer es dividir en 5 grupos y en 10 minutos, ¿está bien? 10 minutos, tenemos hasta las 7. En 10 minutos voy a cambiar de grupo. ¿Está? ¿Tan pronto? A ver, Katy, ¿qué pasó? ¿No? Belinda. Sí. Belinda. Sí. Una pregunta. Cuando volvamos todas juntas, ¿podemos despedirnos con una canción? Bueno, ¿cómo no? ¿Está? Sí, sí. ¿Está? A ver. Entonces, ¿dónde está? Acá. No sé dónde van a ir ninguno, así que... Bueno, yo ya me despido. Y me despido y cuando terminemos la canción, entonces dejo a Lilian o a Belinda, ¿sí? El Señor las bendiga un montón y estoy súper feliz de haber estado acá en Montevideo, acá con Graciela, disfrutando un montón. Las quiero mucho, el Señor las bendiga, son un ejemplo para mí, de verdad. A ver, ¿dónde está? Acá. Y Graciela, vos me ayudás con el PowerPoint, ¿vale? Para pasarlo. Sí. Yo ya estoy con el vale, que no me lo quito con nada. Acá. Muchas veces he pensado de problemas tan cargados. Me pregunto por qué hay tanta prueba y dolor. Están cantando conmigo, ¿no? Pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Vencedor.
Cristo he confiado, mi fe está en Dios, vencedor, yo soy vencedor. Si ahora yo soy más que vencedor. En el mundo agita. Gracias, no, más para atrás, más para atrás. Espera un poquitico. A ver, anterior, ahí está. Y anterior. Ahí. En el mundo agitado, de la multitud rodeado, nadie ve mi soledad, mi llanto, Señor. Mas en cada hora oscura, tu espíritu asegura que contigo yo soy más que vencedor. Vencedor, yo soy vencedor. Yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, yo soy vencedor. Si ahora yo soy más que vencedor. Gracias doy por las victorias, gracias doy por las derrotas. A Dios gracias por el duelo abrumador. A través de los problemas veo sus misericordias y en todo yo soy más que vencedor. Vamos a aprender, les recomiendo que se lo aprendan y lo canten cuando se sientan tristes, ¿está? Derrotadas. Vencedor, yo soy vencedor. Yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, yo soy vencedor. Si ahora yo soy más que vencedor. Amén. Muchas gracias, Shumay. Ya ves que estamos solamente nosotras dos. Se nos fueron todos porque estaban por perder el ómnibus, así que tuvieron que juntar todo y irse rápido. Así que, pero qué lindo el tiempo que hemos pasado juntos. Quiero agradecer a todos los que participaron, los que enseñaron, los que guiaron a los talleres, Shumay, las canciones y tantas otras cosas. Con eso, Katy, por todo el trabajo, el equipo de organización, todo el trabajo a través de unos cuantos meses para que esto estuviera pronto. Quiero decir también, estamos siempre abiertos para otras que quieren ayudarnos con la organización. Así que, por favor, hablar conmigo, hablar con Katy. Estamos, o Teresa también, estamos queriendo que otras hermanas vengan y que estén involucrados en aprender a organizar para llevar adelante. Ya ves, mis canas, no voy a hablar de la cana de Katy, pero que queremos que algunas mujeres más jóvenes estén en la organización también. Tenemos algunas, pero queremos algunas más. Así que bueno, muy bien. Así, la verdad que encantada con este tiempo que hemos estado juntos. Y yo voy a pedir a Viviana que ella puede orar por nosotros para terminar el retiro y nos despedimos después. Sí. Señor Jesús, queremos darte muchas gracias por este tiempo. Gracias por la bendición que es
podés tomarnos un tiempo y sentarnos juntas a contemplar tu palabra. Gracias, Padre, por lo que trataste en el corazón de las hermanas para compartir. Gracias, Jesucristo, por tu persona. Y gracias, Señor, por como escuchábamos hoy, tú mismo te diste, Señor, a la persona del Espíritu para salvarnos, para santificarnos, para hacernos a tu imagen. Agradecemos, Señor, y nos ponemos delante de ti para que nos ayudes cada día a recordar lo que nos has hablado en este tiempo. Señor Jesús, queremos esperar tu venida con gozo, queremos crecer, Señor, a tu imagen, queremos poder reflejar con nuestra vida, que no es perfecta, Señor, pero reflejar con nuestra vida la belleza de tu carácter, que es tan distinto, Señor, a cómo somos nosotras en nuestra propia naturaleza caída. Pero damos muchas gracias porque nos has dado toda la capacidad, nos has dado tu espíritu, nos das tu palabra, tu propia persona, para que vivamos, Señor, en la abundancia del espíritu y podamos reflejar a un mundo, Señor, que ignora completamente cómo es Dios. Ayúdanos, Señor, que podamos disfrutar de Jesucristo de este lado de la vida, antes, Señor, de partir a la gloria. Y que en eso podamos mostrar, Señor, que te amamos y podamos mostrar, Señor, que tú has vencido toda obra del enemigo y que los tuyos, Señor, son más que vencedores, como escuchábamos. Gracias por este tiempo, por cada hermana, y gracias, Padre, porque tú nos infundes aliento y ánimo por tu palabra. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Me parece que nadie quiere irse. Me da la impresión. Qué lindo. Lucía, ¿de dónde vivís tú? Lucía Bueno. Ahora en Chile. Tú estás en Chile. Sí, va. Está. Tú sabes Sí, que... hace un año y 2 meses. 1 año y 2 meses. Hace poquito. Seguro. La Sí. La que enseñó la cuñada. No sé quién es. Bueno, qué lindo. ¿De dónde? ¿Vos eras de Maldonado? No, de la Iglesia de La Paz. De La Paz. Sí va. De La Paz. De la Iglesia de La Paz. Sí va. Muy bien, así que extrañando un poquito entonces. Qué lindo que pudiste estar. Buenísimo. Mucho. Sí, gracias a Dios. Qué bien. Sí. ¿Y qué estás haciendo en Chile? ¿Estás estudiando allá o...? No, estoy casada con un chileno. Bueno. Bueno, buena razón. Por eso. Buena razón para estar allá entonces. Qué bueno. Sí. Casado con un uruguayo. Lo mismo pasa con ella. Estoy casada con un uruguayo, entonces vivo acá. Bueno, yo estoy Ay, aquí ¿de porque dónde estoy casada con un uruguayo. Melinda, una pregunta que le quería hacer a Lucía. Lucía, nosotras 3 que nos hemos presentado hoy, somos 4, pero en este momento estamos 3, somos buenos de apellido también. ¿Tu familia era de La Paz también? No, mi familia es de Paysandú. Mira. Yo tuve, cuando trabajaba en el hospital, había un compañero de trabajo que era de Paysandú y era bueno también. Pero habemos buenos por todos lados. Sí. Mira lo que quiere decir Silvia. Mira lo que dice Silvia, a ver. No, que la palabra dice que no hay bueno ni a un uno. ¿Vos decís que hay bueno por todos lados? Solamente supiera que hoy cuando... De apellido. Bueno. Hacemos honor al apellido. Hoy cuando ella terminó de orar, que oraste, ¿no? Sí, porque oraste, que me pidió que oraras, que te emocionaste.
cuando terminaste yo miré a mis hermanas y le dije, es bueno, se emocionó como nosotras. Es como la herencia de la familia. De emociones fáciles. Ajá. Qué lindo, la verdad que lindo que el Señor nos reúna a todas, ¿no? Sí. Muy lindo, la verdad. Así que, bueno, nosotros nos quedamos nomás. Bueno, vamos. Dios la bendiga. Bueno, muchas gracias por todo. Hasta luego. Un gusto estar juntos. Hasta pronto. Chao, chao. No, antes que nos vamos, yo quiero ver a Nancy. Siempre ha estado conectada. Antes de que se nos vaya. Nancy, queremos verte en vivo y directo. Chao. Qué lindo verlo. Internacional, Paraguay, Chile.